Buenas noches, bienvenidos a su canal Había una vez en tu imaginación. Hoy quiero hablarles de algo, de un tema muy especial. Voy a hablarles de España. Y voy a hablarles de España, de la España actual, haciendo un repaso de la historia de España muy breve, de lo que está ocurriendo actualmente en España y de lo que se podría hacer para ayudarla. De hecho, estoy planteando, ni más ni menos que, no diré reconquista, eso ya lo hizo don Pelayo. Yo prefiero llamarla rescate. Vamos al punto. Fíjense ustedes, vamos a hacer un poquito de repaso. Cuando se da la invasión árabe en España, una invasión que mantuvo la presencia de los árabes 7 siglos y medio, terminó con la conquista de Granada por parte de los reyes católicos. Entonces, pues entendemos que los árabes invaden la península en el año 700, exactamente no lo tengo, pero bueno, en el año 700. Los árabes llegan conquistando, por supuesto, geográficamente es así, desde el sur hacia el norte, y se acercaron a la parte de lo que hoy llamamos Asturias, que no lograron conquistar completamente, como tampoco lo hicieron con la parte de Galicia, o por lo menos no Galicia completa. No lograron conquistar gracias pues a la iniciativa de un héroe nacional que es casi legendario, mitológico, que fue don Pelayo. Para hacerles el cuento corto, don Pelayo inicia la reconquista en la batalla de Covadonga, por allá por el año 714, creo, poco más, poco menos. Y bueno, se forma el primer reino dentro de una Hispania conquistada, el reino de Asturias, y a partir de allí comienza un capítulo larguísimo, casi de 8 siglos, que se llamará la Reconquista. La reconquista del territorio español por parte de los españoles. Muy bien. Este es un dato, pues, bien, partimos aquí. Otro dato dentro de ese largo periodo de la reconquista es la batalla de las Navas de Tolosa. Las Navas de Tolosa, en la provincia de Jaén, es una batalla que, muy bien, sí, una batalla que la ganan los españoles, pero lo grandioso de esa batalla no es tanto una victoria sobre los árabes, que está muy bien una victoria en ese momento sobre el invasor, bien, pero no es eso lo que más se resalta en la batalla. Lo que más se resalta es que por primera vez, y ahora estamos hablando del año 1212, o sea, 500 años después de Covadonga, 500 años después de Covadonga, se ponen de acuerdo todos los reinos cristianos de España, logran ponerse de acuerdo para presentar batalla. Allí estaba el rey de Navarra, estaba el rey de Castilla, el rey de Aragón, el rey de León, bueno, estaban todos. Y entonces se ponen de acuerdo, se lograron coordinar, presentan batalla y vencen. Y está muy bien. Luego de allí, pues, por ejemplo, el rey de Navarra fue el primero que llegó al campamento, a la tienda prácticamente, ¿no? Del jefe árabe,
una tienda que estaba rodeada por unas cadenas, y entonces, bueno, en señal de victoria, pues arranca esas cadenas. De allí que el escudo de Navarra, pues tiene, fondo rojo, tiene unas cadenas así en forma de bandera inglesa, o sea, en forma de cruz y en forma de X, ¿no? Entre otras cosas, son detalles. Pero entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo resaltante de esto? Que se pusieron de acuerdo para los reinos cristianos, o sea, los reinos godos, los reinos españoles, para vencer a un enemigo común, además de que era extranjero, era un musulmán. Pero eso es obvio. Pues no es tan obvio. En España nada de eso es obvio. Al contrario, es increíble. O sea, se pusieron de acuerdo. Wow, esto es, bueno, Guinness. Se pusieron de acuerdo, y de allí la importancia de las Navas de Tolosa. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasó en esos 500 años desde Pelayo hasta las Navas de Tolosa? Ah, bueno, había una convivencia de guerras y guerritas entre Castilla y León, y Navarra y Aragón, y el otro con el otro, para lo cual se apoyaban indistintamente en los reinitos de taifas, o sea, digamos, en los caudillos o reyezuelos de árabes de la península. Se hacían aliados para combatir al otro español que vivía al lado de ellos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no es una cosa de hoy. Es que a España le ha costado mucho ser España. Muchísimo. Tuvo que llegar entonces ya para el año para el año 1490, en fin. Vamos a el año del descubrimiento, 1492, ya España ya estaba liberada, pero tuvo que hacer matrimonio entre dos reyes, entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los llamados reyes católicos, para unir entonces los dos reinos más grandes en extensión de España. Y entonces se pusieron de acuerdo, y entonces ahora sí, ya como reino unificado. Hombre, reino unificado, tanto monta tanto, ¿no? Es decir, casi que juntos pero no revueltos, pero en fin, sí, ahí van juntos. Para entonces poder unir esfuerzos, y entonces sí avanzar en firme hacia el final de la Reconquista, que termina con la toma de Granada. Y entonces eso ocurre ya eso ocurre eso ocurre 250 años después de las Navas de Tolosa. Entonces, contar esto, a veces, pues no sé, cuesta entenderlo. Alguien podría pensar, no, es que llegaron los árabes y se instalaron como un reino único durante 150 años. No fue así. Y dentro de los árabes hubieron varios grupos, entraron unos, luego estos fueron repelidos, luego entraron otros grupos de árabes de otra característica, y mientras tanto los grupos oriundos españoles se peleaban entre sí, reyes que repartían su herencia entre varios hijos. Los hijos entonces cada quien formaba un reino, luego peleaban entre ellos porque querían una mayor extensión de tierra, etcétera, etcétera, y habían traiciones y ahí había de todo, ¿no? Eso, bueno, en fin, un cuento de amor y dolor. Llegamos al día de hoy, que es a donde yo también quería llegar. Y entonces, en este año 2023, estamos viviendo, después de unas elecciones presidenciales. Claro, allá no se habla de elecciones presidenciales, se habla de elecciones legislativas, porque todos sabemos que el sistema político español es parlamentario, no es presidencialista. Se vota entonces no por un presidente, sino por un partido. Y luego ese partido, pues en la medida en que
gane más votos, gana también más escaños en la Cámara de Diputados, y finalmente entonces el que haya ganado más escaños, el partido que de hecho gana las elecciones, es el que tiene la potestad de formar gobierno, es decir, tiene que convencer, salvo que tenga la mayoría numérica de la Cámara, tiene que convencer a otras fuerzas para hacer alianzas, etcétera, pues, para entonces poder ser nombrado presidente o optar a la presidencia del gobierno. Así funciona. Entonces tenemos un resultado de elecciones que que prácticamente parece que al paso que vamos se van a tener que repetir, pero no es eso lo más grave como tal. Lo grave es en qué contexto se está desarrollando esto, y no solamente a nivel político, porque a nivel político se puede entender. El problema está también que esto se está internalizando a nivel social, es decir, a nivel de la ciudadanía. Si uno revisa, está en YouTube, el acto de juramento a la Constitución, juramento al cargo de los nuevos diputados, la gran mayoría, es increíble, la gran mayoría está jurando obligado. Juro por imperativo legal, es decir, porque me obligan, porque es un requisito que si no, no me sirve, juro entonces respetar la Constitución. Qué fastidio esta Constitución. O sea, son diputados que están representando a un país cuya Constitución no respetan, no la consideran digna de hacerle un buen juramento, un país en el que no creen, porque digamos, hay un importante porcentaje de esos diputados que no cree en España, de hecho la desprecia, la quiere dividir, la quiere aniquilar, pisotea los símbolos patrios, y esto es literal, no es exageración. Los símbolos patrios son la bandera, el escudo y el himno nacional. Bueno, en España, aunque ustedes no lo crean, el himno nacional no tiene letra. No hay manera de que se pongan de acuerdo en una letra, pues. Esto es de contarlo y no creerlo. El himno entonces, cuando se escucha, porque bueno, es la música, no hay letras, no se canta, a menos que lo la leen, ¿no? La, porque no tiene letra. Entonces, en ciertos sitios de España el himno lo pitan. La bandera no se usa. Usar una bandera de España equivale a ser, no sé, ultranacionalista, furioso. Casi eres un nazi, ¿no? Si tú haces uso de la bandera nacional. En fin, usar la camiseta de la selección española, bueno, tiene riesgo según en qué lugar te la pongas. Usar una pulsera, una especie de pulsera que se ha puesto últimamente de moda, una pulserita de cuero que tiene los colores de la bandera de España. Bueno, eso es casi que ponerse una estrella de David en la época, en los años 40 en Alemania, ¿no? Ay, mira, ese es español. Claro que es español, está en España. Uy. En fin, esto es de verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Y es a lo que se me ocurre a mí que se podría ayudar. Vamos a hablar de los venezolanos. En este momento hay, según registros, casi 500,000 de venezolanos en España. Muchos de ellos tienen la nacionalidad, y la gran mayoría de ellos, sin miedo a equivocarme, son de clase media a promedio, son de clase media, con título profesional. Muchos de ellos tienen posgrados, hay otros que no, pero estoy hablando a promedio, ¿no? Muchos de ellos tienen posgrados, son personas en edades comprendidas entre los 20 y los
no sé, tal vez 55 años, o sea que es una edad completamente, netamente productiva. Ninguno entró escondido ni nadando, todos entraron por el aeropuerto de Barajas, ¿okay? Vamos a estar claros, o sea, no son ningunos mal vestidos, pues, que llegaron allí, para que me entiendan. Entonces son personas, para decirlo de esta manera, ¿no? Son personas a las cuales no se les puede deslumbrar con un automóvil de lujo o con un restaurante o con, en fin, todas esas personas se aburrieron de ver automóviles de lujo, porque incluso llegaron a tenerlo, seguro que lo manejaron y más seguro todavía de que los usaron, o sea, han estado dentro de un automóvil de lujo, han podido, han tenido una buena vida, un buen nivel de vida en un momento dado, los llegaron a tener. No los impresionan con un almacén lleno de mercancías, no los impresionan con cosas importadas, en fin, para nada. El venezolano que está en España es una persona que está acostumbrada a usar la tecnología de punta. Son los que usaban el último modelo de telefonía celular. Siempre estuvieron como consumo de tecnología a la cabeza del continente, siempre. Entonces, estos venezolanos hoy en día están en España, muchos están en condición de inmigrantes, otros son ciudadanos, pero con toda seguridad la gran mayoría de ellos no está ejerciendo la carrera que puedan tener o la potencialidad de sus conocimientos, que como ya les digo son muchos y muy valiosos. Porque los títulos hay que convalidarlos, porque también hay que estar claros en que no tienen prioridad sobre un nativo español para ciertos cargos, y es natural, de todos los países ocurre, no lo estoy criticando. Pero lo que sí podría hacer ese ciudadano español de origen venezolano, si quisiera, si se organizara, si se diera cuenta de lo que está ocurriendo en su nuevo país, en su nueva nación que es España, podría aprovechar el hecho de que vienen del futuro, vienen de una realidad a la cual España aún no ha llegado, pero que está en todo eso, o sea, tiene todas las intenciones de llegar. Ya ha visto lo que ha pasado con cosas que ahora están ensayando y con cosas también que son nuevas, que aquí no las vieron, allá están empezando a verlas, como es el efecto del globalismo, derechos de los LGTBI, en fin, la ideología de género que atenta de forma absurda contra los principios de la biología y otras cosas más, ¿no? Entonces, los venezolanos, que podemos hablar de fallas y defectos como para llenar 6 programas, pero no es el objetivo, tienen un montón de ventajas como personas, como ciudadanos, como seres humanos, que el español promedio no tiene. Y que si ellos lo pusieran en práctica, si lo impusieran como costumbre allí en los medios en los cuales se desenvuelven, incluso si aspirasen a pertenecer a partidos políticos para ganar incluso mayor influencia sobre la sociedad, entonces se podría tal vez producir ese rescate de España, de la cual me habló un amigo muy querido que ya no está con nosotros, que casualmente también, al igual que don Pelayo, era asturiano, de Porrúa. Su nombre era Ismael Sobrino Quintana. Ismael me dijo hace más de 30 años, en estas conversaciones de barra típicas, me dijo una vez que
la situación en España, que para aquel entonces estaba nada que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Pero ya para entonces a él le parecía que no estaba muy bien. Me decía, repito, que la situación en España estaba de forma tal que él incluso contemplaba una migración desde aquí de Venezuela hacia España en una misión de rescate. Era muy optimista Ismael en ese sentido. Entonces, claro, en aquel entonces uno dice, bueno, hablar por no callar, ¿no? Cosas que se dicen mientras uno está en Navarra y esto y aquello. Hoy en día Ismael ya no está con nosotros, como les dije, pero si Ismael supiera hoy que hay 500.000 de venezolanos bien formados, bien capacitados allá en España, a caramba, su comentario de repente empieza a cobrar sentido. Y es lo que yo quiero compartir. Por ejemplo, a un venezolano jamás se le ocurriría, le pasa por la mente pitar el himno nacional. Eso es pecado mortal. No tiene ningún problema con reconocer la autoridad de los símbolos patrios y la autoridad de las instituciones. Entiende perfectamente, digamos, lo que representa un diputado, lo que representa un senador, lo que representa el jefe del Estado, el rey, lo que representa el presidente de gobierno. Lo entiende perfectamente, perfectamente. No tiene ningún problema de autoridad con estos personajes y con estas instituciones. Podría poner en práctica, por ejemplo, algo que es muy de la ideología venezolana, de la idiosincrasia venezolana, como es la solidaridad espontánea, solidaridad, digamos, esa ausencia de egoísmo a la hora de compartir no solamente cosas materiales, o sea, de, qué sé yo, de darte un aventón, de darte una cola en el vehículo de aquí hasta allá, de desviarse incluso de la ruta porque, cónchale, pobrecito, aquel vive lejos de su casa, vamos a darle la cola hasta la puerta de su casa, a cambio de nada. De compartir conocimiento, que alguien con sencillez te diga, mira, vale, ayúdame aquí que yo no sé cómo se hace esto, a mí se me olvidó esta fórmula, dame acá chico, yo te explico, y le explica a cambio de nada. No piensa que el otro le va a serruchar el puesto porque este le esté dando alguna información profesional, no, nada de eso. Hay una generosidad innata en el venezolano que se puede poner en práctica. Hay una naturalidad, una frescura, un optimismo natural y una capacidad enorme para resolver problemas de forma práctica y viable. Pero enorme, no. O sea, un venezolano resolvería lo que a lo mejor en España es un problema gordísimo, pues lo resolvería de forma práctica en un tris. Porque claro, venimos de una escuela donde la escasez de recursos y la contradicción en algunas normas es lo que impera y hay que sobrevivir a eso. Entonces hay que agudizar el ingenio para poder, sobrellevar estas cosas, ¿no? Y lo podría poner en práctica y definitivamente hay mucho carisma en su trato y ese carisma se podría proyectar a través de una participación política, una participación en la cual los lineamientos, sin querer hablar de doctrinas políticas, porque como ya dije antes, esto no se trata de izquierda o de derecha, esto se trata de globalismo contra patriotismo, si queremos, pues que se ubiquen en la parte la que yo considero que es la parte correcta de la historia, y desde allí impulsen y rescaten a España. Paso entonces de la reconquista de Don Pelayo al rescate de Ismael Sobrino. Ambos asturianos
y ambos pues personas muy especiales, definitivamente. Entonces, es el mensaje que hoy les quería dejar. Y bueno, haciendo votos para que el entendimiento cunda en España. Yo siempre le digo a los españoles de allá, le digo, ustedes no saben lo que significa España hasta el día que salen de España y la ven desde afuera. Yo les podría decir, por ejemplo, que el pasodoble Y Viva España, un pasodoble que lo cantó Manolo Escobar en un momento dado, aquí en Venezuela lo cantó la orquesta Lavillos Caracas Boys, la más popular del país, en la voz de Memo Morales, que no tenía nada de español, era un señor de maracucho, pero que tenía una voz muy especial para cantar pasodobles. Los mejores pasodobles que yo he escuchado, además cantado, además de los de Juan Legido, son los de Memo Morales. De hecho, prefiero los de Memo Morales, de verdad, clase aparte. Y entonces, ese pasodoble Y Viva España en la década del 70, cuando todavía el cassette no estaba bien introducido y aún se usaban discos de 45 revoluciones, en aquel momento ganó récord de venta como la canción más vendida en discos, ¿no?, de la orquesta Lavillo. Y aquí en Venezuela nadie tenía ningún problema, ningún prolito en bailar y cantar y corear, ¿no?, la frase Y Viva España. No se entendía que estaban apoyando a un país extranjero o tal. No. Estaban apoyando a España y España es parte de nosotros. Y lo hacían con toda naturalidad y con todo cariño y con toda sinceridad. Y bastante que disfrutaron bailando ese pasodoble, ¿no? Bueno, yo no me imagino en estos momentos poner el pasodoble Y Viva España en España, según en ciertas zonas, y ya no digo salir a bailar, lo que sería un acto de valentía, ¿no? Creo que habría un colapso, un silencio de repente. La gente entraría en shock al ver que alguien se atrevió a poner un pasodoble. Primero un pasodoble, que ya el pasodoble implica españolidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y luego ese pasodoble que, bueno, dice lo que dice su letra. Bueno, eso desde aquí, fuera de casa, fuera de España, desde este lado del Atlántico, la concepción que se tiene de España es infinitamente superior. No se concibe una España separada, dividida. Alguien puede decir, bueno, no la conciben por ignorancia, porque ustedes no distinguen un flamenco de una sardana catalana o de una muñeira gallega o vaqueira asturiana. Sí, está bien, sí, lo que ustedes quieran, es verdad. Pero sabemos distinguir y reconocemos como símbolos de España el baile flamenco, la paella valenciana, los chistes sobre los gallegos, y aunque no se sabe identificar cuál acento corresponde a cuál región, sabemos perfectamente que los acentos catalanes, gallegos, andaluces y madrileños son propios de España y disfrutamos cuando lo escuchamos. Entonces, esa visión holística que se tiene de España desde aquí afuera no se tiene allá adentro. La gente dentro de España está muy limitada, se cuida mucho de pronunciar o de vestirse o de dar ciertas opiniones en público, porque pueden ofender no sé a quién, pero bueno, ofenden definitivamente y se privan de eso porque a alguien le puede parecer ofensivo hacer un comentario de este tipo. Eso sencillamente no puede ser, eso es surrealismo. Eso es de contarlo y no creerlo. Confío entonces en que los venezolanos, que hay muchos y muy buenos los que están allá, pudieran ayudar a España
a salir de sus propios complejos, de su propia pesadilla y a sentirse orgullosa de lo que es. Bien, eso es lo que les quería decir. Buenas noches. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.